Ok, en el video anterior de trigonometría les hablé de la noción de ángulo, de la medición del mismo en grados hexagesimales y radianes. Les hablé del uso de la calculadora. Y entonces ahora les voy a mostrar las definiciones trigonométricas de las funciones trigonométricas usuales, seno, coseno y tangente, que se logran simplemente a partir de una circunferencia y de la noción de ángulo. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Acá. Entonces, seguimos con trigonometría. Seno, coseno y tangente. Bueno, muy bien. Fíjense lo siguiente. Yo voy a agarrar una circunferencia, así. El software automáticamente reconoce la figura que quiero hacer, no es que esté haciendo alguna trampa extraña. Pero bueno, yo tengo una circunferencia, vamos a suponer que esta circunferencia es unitaria. Unitaria quiere decir que tiene un radio que mide 1. Y entonces vamos a notar lo siguiente. Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, un ángulo por acá, ¿no? Que subtiende en algún sentido esta recta y forma un ángulo alfa con el eje horizontal. Se define de manera así, dicho de manera muy sencilla, este segmento como la longitud de este segmento como el seno de alfa, se define la longitud de este segmento, ¿sí? Todo esto como el coseno de alfa, y hay un segmento que es un poquitito más elaborado de ver, pero que también es útil, es toda esta distancia. Esto como tangente de alfa. TG, o en general lo van a ver escrito así, tan de alfa. Entonces, analíticamente estas funciones se definen como seno de alfa es algo que se llama cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es algo que se define como un cateto adyacente. Ahora voy a decir bien qué es cada una de estas cosas sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa como el cateto opuesto sobre el cateto
adyacente. Bueno, ¿qué es todo esto? Bueno, fíjense, acá se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? En esta región que estoy sombreando de amarillo. Este triángulo rectángulo, si yo lo dibujo acá, ¿sí? Triángulo rectángulo porque tiene este ángulo alfa y este otro ángulo vale 90 grados o si les gusta más, eh, esto es, esto es pi, esto es pi sobre 2, pi sobre 4. Bueno, y en ese triángulo rectángulo, a este cateto se le llama cateto opuesto. Vamos a aclararlo mejor esto. Primero voy a hacer zoom para que se vea mejor. Este lado se llama cateto opuesto. ¿Cateto opuesto a qué? Opuesto a alfa, ¿sí? Opuesto al ángulo alfa. Y lo abreviamos como escribí ahí, c.op adyacente. ¿Adyacente a qué? A alfa, ¿sí? Y lo abreviamos como c adj, al menos yo lo abrevio así. Y por último, este otro lado se llama, bueno, es la hipotenusa de un triángulo, ¿no? ¿Sí? Y yo ahí lo abrevié como IP. Entonces, fíjense, en el dibujo que hice yo, como por definición, consideré que la circunferencia tiene radio 1, lo que quiere decir que todo esto mide 1, ¿sí? Esta altura es 1 también, esta distancia, si pensamos que esto es el eje X, sería menos 1, ¿sí? Y si pensamos que esto es una especie de eje Y, esto es menos 1. Entonces, fíjense, si la circunferencia es unitaria, la hipotenusa, esto mide 1, ¿sí? Porque esa es la definición de una circunferencia, ¿sí? Todos los puntos que desde un centro están a la misma distancia, ¿no? Si tengo este puntito a 1, este puntito a 1, menos 1 y menos 1, y tengo una circunferencia, bueno, todos estos puntos también están a una distancia 1 del centro, por lo que la hipotenusa vale 1. Entonces, vamos a aclarar si la circunferencia es unitaria, lo que quiere decir que la hipotenusa es igual a 1 o que el radio es igual a 1, ¿sí? O sea, la hipotenusa del triángulo rectángulo o el radio de la circunferencia es lo mismo, es igual a 1. Entonces, fíjense que estas expresiones que aparecen acá, las puedo simplificar, ¿sí? No se mareen con los colores, ¿sí? Esto es 1, entonces me queda seno igual a cateto opuesto, coseno igual a cateto adyacente y tangente. Bueno, la tangente queda igual, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, bueno, por eso el dibujo que hice al principio, ¿no? Fíjense, al principio yo dije, esto es el seno de alfa. ¿Por qué? Porque en la circunferencia unidad, dadas estas definiciones
analíticas de estas funciones, ¿sí? Analíticas quiere decir, yo te digo, haz esta cuenta y a eso lo llamo una función. En la circunferencia unidad la hipotenusa es 1, así que directamente el seno es el cateto opuesto, es este que está acá. El coseno es el cateto adyacente, es este que está acá. Y la tangente, bueno, me queda igual, ¿no? Sería, si quieren, ahora además puedo agregar que como seno es cateto opuesto y coseno es cateto adyacente, la tangente de alfa es el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Y entonces, fíjense que esto depende del ángulo alfa. Entonces, si yo tengo ahora esta circunferencia, bueno, quedó... Esto lo voy a arreglar así. Esta línea la voy a centrar así. Y esta línea la voy a centrar así. Bueno, ¿sí? Más o menos, fíjense que si yo tengo acá un ángulo alfa 1 y acá un ángulo alfa 2. Bueno, todo lo que definimos antes cambia, ¿no? Para alfa 1, este es el seno de alfa 1, este es el... Oh, Dios. Esto es un poco impreciso. Es el coseno de alfa 1. Bueno, la tangente no la dibujo, pero sí está por ahí atrás. Y para alfa 2, lo voy a dibujar acá, a ver si se entiende, es toda esta altura, así que este es el seno alfa 2. Y este es el coseno, más o menos, por acá, de alfa 2. Entonces, alfa 1 y alfa 2 van cambiando. En particular, yo puedo deducir, por ejemplo, fíjense que fíjense, primero, ¿no? Alfa 1 es más chico que alfa 2. ¿Sí? Este ángulo es más chiquito que este. Y me obtuve, si ustedes miran, fíjense que el seno de alfa 1 es más chico que el seno de alfa 2. Bien, y con el coseno, al revés. El coseno de alfa 1 es más grande que el coseno de alfa 2. Sí, uno puede deducir a partir de cuando el ángulo es más grande o más chico, bueno, si el seno o el coseno es más grande o más chico. ¿Sí? Todo esto a partir de la noción geométrica. Pero lo que yo quiero remarcar, voy a agregar otra hoja, es que, nada, estas funciones varían, dependen del ángulo, ¿sí? Cambia el ángulo, cambia el valor de esa función.
Entonces, uno puede hacer una serie de ángulos, ¿sí? Y hacer una tablita. Y con esa tablita puede, por ejemplo, graficar cada una de estas funciones. Una serie de ángulos, ¿sí? Y hacer una tablita. Y con esa tablita puede, por ejemplo, graficar cada una de estas funciones. Entonces, fíjense, mirando la circunferencia trigonométrica, hagamos, por ejemplo, estudiemos qué pasa con el seno, ¿no? Por ejemplo, el seno de alfa. O si quieren, para ya empezar a entrar en el lenguaje de funciones, siempre estuvimos en funciones, pero bueno, como usamos x en general para hablar de funciones, ¿sí? Y tengamos presente la circunferencia trigonométrica. ¿Sí? Y tengamos también presente que si yo tengo un ángulo por acá, ¿sí? Este ángulo que, bueno, le voy a poner x, ¿sí? Esta alturita es el seno de x. Entonces, puedo hacer una tabla, como hacemos siempre, x, seno de x. Y al mismo tiempo hacer dos ejes. Y bueno, ir dando distintos valores. Distintos valores a x e ir calculando cuánto vale el seno de x. Entonces, fíjense, acá hay algunos muy fáciles. Fíjense, esta altura vale 0 cuando el ángulo vale 0 o 2pi, ¿sí? Voy a usar radianes. Cuando el ángulo vale pi también. O si quieren, el ángulo medido de manera negativa cuando el ángulo vale menos pi. Pi y menos pi. La convención que usamos es que los ángulos medidos hacia allá son positivos y medidos hacia allá son negativos, ¿sí? Por eso este es positivo acá pi y acá este menos pi es negativo. Dicho de otra manera, negativo es horario y positivo es antihorario. Bueno, entonces ya podemos poner todos esos puntos. Podemos poner 0, 2pi, pi y menos pi. Todos estos valen 0. 0, 0, 0. Si los dibujo acá, tengo, cuando x es 0, 0. Cuando x es 2pi, 0 también. Voy a poner, hagamos una escala que sea más o menos 3, 6, 9, 12 cuadraditos. Sea 2pi. Este es 0 y este es 2pi. Pi son 6 cuadraditos más o menos por acá. Y menos pi, se me sale ahí el eje que dibujé, pero no importa, estará por acá.
Bueno, de la misma manera que hice menos pi, también podría ser menos 2pi, que está por acá y también es cero, ¿no? O sea, dar una vuelta de 2pi es dar una vuelta a sentido antihorario y dar una vuelta de menos 2pi es dar una vuelta al sentido horario. Pero es una vuelta al final. Después, los otros puntos fáciles, como esta circunferencia es unitaria, es de radio 1, tomar aquellos para los cuales el seno vale 1. O sea, por ejemplo, para este ángulo que es pi sobre 2, ¿sí? Este es pi sobre 2, el seno vale 1. Y para menos pi sobre 2, que está para allá, también vale 1. Entonces los voy a agregar a nuestra tabla, los voy a escribir así: pi sobre 2 y menos pi sobre 2, el seno vale 1. Bueno, y también es importante, ¿sí? Esto es pi. Si yo doy esta vuelta de este lado, del sentido positivo, fíjense que doy, todo esto es pi, y si me muevo medio pi más, vuelvo acá otra vez, o sea, doy toda esta vuelta. Eso es 1,5 pi o 3 medios de pi. Entonces, acá los junté, pero en realidad debería separarlos, ¿sí? Pi sobre 2 es 1 y 3 medios de pi, y menos pi sobre 2 es menos 1. Entonces vamos a agregarlos acá en este dibujo. Si esto es pi sobre 2, voy a dar una altura. Supongamos que es más o menos por acá, tenemos una altura de 1. Este es el ángulo que vale pi sobre 2. 3 medios de pi está por acá. Y la altura es menos 1, así que contemos más o menos hasta acá. Esto es 3 medios de pi. Ahí como que ya más o menos puedo ver algún dibujo, ¿sí? Un ángulo que es también sencillo, ahí ya el dibujo quedó un poco sucio, así que voy a hacer otro por acá. Fíjense, si voy a hacer continuo. Si el ángulo está justo a la mitad, o sea, es 45 grados o lo que es lo mismo, pi sobre 4. Bueno, como el ángulo está justo a la mitad, y esto es una circunferencia unitaria, por simetría se puede demostrar. ¿Sí? El que quiera saber cómo se hace esto me lo consulta, es muy sencillo. Se puede demostrar que esto es raíz de 2 sobre 2. Pero también, fíjense, que como el seno habíamos dicho que era esta altura, esto es el seno de pi sobre 4. Bueno, esta altura también la tiene este ángulo, que está acá.
Y este ángulo de acá, fíjense cómo lo puedo obtener. Si este ángulo mide pi sobre 4, bueno, sabemos que todo este es pi, así que para conocer todo este pedazo, a pi le sacamos pi sobre 4, ¿se entiende? O sea, hago este ángulo como pi, que es llegar hasta la mitad, y vuelvo para atrás, menos pi sobre 4. Y esto me da 3/4, ¿sí? De pi. Fíjense que 3/4 es un número más chico que 1, así que es llegar antes de pi. Bueno, y también puedo ver que si me voy para el lado negativo, este lo hago un poquito más rápido, acá voy a tener menos pi sobre 4, donde ahora el seno de menos pi sobre 4 va a ser igual pero negativa, ¿sí? Porque la altura ahora es negativa, menos raíz de 2 sobre 2. Y este va a ser igual al que está del otro lado, que es el que está hacia acá abajo, ¿sí? Que bueno, este lo puedo obtener haciendo, fíjense, dando toda la vuelta y sumando pi sobre 4. Y esto me da 5/4 de pi. Entonces, voy a agregar todos estos a la tabla, ¿sí? Entonces tengo pi sobre 4 y 3/4 de pi valen raíz de 2 sobre 2 y menos pi sobre 4 y bueno, yo acá anoté 5/4 de pi sería todo este ángulo, ¿sí? Pero también podría venir del otro lado, ese lo ignoro por ahora. No aporta nada nuevo. Entonces tengo menos pi sobre 4 y 5/4 de pi. Entonces si los marco en el gráfico, raíz de 2 es el número racional, que vale más o menos 1.41. Lo tomamos como aproximadamente 1.4. O sea que raíz de 2 sobre 2 es aproximadamente 0.7. Entonces vamos a marcar más o menos eso en este gráfico. Si pi sobre 2 está acá, pi sobre 4 estará por acá, con, digamos, esta altura. Después, 3/4 de pi, este de acá está un poquito después de pi sobre 2, ¿sí? Esto es pi sobre 2, que está ahí. Entonces lo vamos a poner acá. Esto es 3/4 de pi. Bueno, menos pi sobre 4, si acá está pi sobre 2, estará por acá, más o menos. ¿Sí? No lo estoy completando todo del lado negativo porque es simétrico, ¿sí? Así que hago solamente esta parte. 5/4 de pi es por acá, más o menos, con lo cual este debería ir un poquito más abajo. ¿Sí? Vamos a ponerlo... Perdón, este era pi sobre 2 y pi sobre 4 estaría por acá, entonces más o menos, sí. De todas maneras, de los negativos no lo voy a dibujar. 5/4 de pi, bueno, listo. También, si quieren, acá, a este que está acá puedo llegar del lado de los negativos, o sea, así, como menos pi sobre 4, o también puedo dar toda esta vuelta, más o menos hasta ahí. Y pueden verificar que eso es, fíjense si esto es 5/4, esto es 6/4, 7/4 de pi, que está por acá. Este es 7/4 de pi. Entonces
Entonces, si uno todo esto, trataré de hacerlo con un color que se note bien. ¿Sí? Uno de estos tres, uno de estos tres, no es una recta, uno de estos tres y uno de estos tres. ¿Sí? Esto que quedó feo debería ser un dibujo así, más o menos. El dibujo exacto, bien hecho, bien prolijo, es este de acá. ¿Sí? La idea es que estos puntos que fuimos marcando, están todos acá, 0, este es pi sobre 2, este es pi, fíjense que más o menos, pi es un número racional, pero más o menos es 3.14, si uno lo aproxima se queda con poquitas cifras, está por acá. Después tengo acá 3 medios de pi, acá tengo 2 pi, etc. Este mismo análisis, idéntico, lo puedo repetir para otras funciones trigonométricas. Entonces, fíjense, las voy a poner las tres acá. Eh, voy a ponerlas una abajo de la otra porque es fundamental para entender la diferencia, ¿sí? Lo más ampliadas posibles. Entonces tengo seno, el coseno, y por último la tangente. La tangente no importa. Bueno, sí, vamos a alinearla. Seleccionar objeto, ahí está. O si no, ahí. Fíjense, si uno repite el análisis, vieron que en la circunferencia mostrábamos recién, acá por ejemplo, que el seno es esta altura y el coseno es este ancho. Como esos dos van a ir variando, pero están relacionados porque forman parte de un triángulo rectángulo, es como que uno va a seguir al otro, ¿no? Entonces van a ser la misma función, nada más que van a estar desplazadas. Si uno mira acá, este punto es equivalente a este punto. ¿Sí? Cuando el coseno de un ángulo, el coseno de 0 es 1, bueno, el seno de 0 es 0. Todo eso lo podemos ir viendo en una circunferencia trigonométrica, ¿sí? Así uno empieza entendiendo esos temas. ¿Sí? 0, ángulo 0, este es el coseno de 0, que vale 1, ¿sí? Porque la circunferencia mide 1, y la altura acá es 0, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. Bueno, y así sucesivamente. La cuestión es que si uno, esos dos puntos verdes, los pone uno arriba del otro, son la misma función. Bueno, esta distancia, como se ve en el gráfico, es pi sobre 2.
se dice que el seno y el coseno están desfasados pi sobre 2. Entonces, bueno, el análisis para el seno y el coseno es similar. La tangente por ahí es un poquito más difícil, pero fíjense, como uno conoce seno y coseno, tangente, como dijimos antes, tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Así que agarro las dos tablas que hice. ¿Sí? Yo hice una, ustedes pueden hacer la del coseno y después calcular la de la tangente. Y dividiendo los dos ángulos obtengo la tablita. ¿Sí? Tablita me refiero a esto, para la tangente. Geométricamente es difícil, ¿sí? Pero se puede ver una cosa. Fíjense, acá, a ver si me sale bien. Acá, más o menos, lo voy a alinear. O si no, voy a copiar y pegar este. Y quiero dibujar una línea punteada, más o menos continua. Bueno, así estará bien. Acá, 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 acá y acá. Hay asíntotas. ¿Qué son asíntotas? Bueno, las asíntotas son curvas, a las que, en este caso son rectas, a las que la función se acerca tanto como uno quiera, pero nunca las toca. Esa es la definición elemental, digamos. Entonces, fíjense una cosa. El valor, en este caso, anda por pi sobre 2. Fíjense que este es pi, ¿sí? Así que esto anda por pi sobre 2. Este es, fíjense como algo que no dijimos antes, la función cada 2pi se repite. Si este es pi sobre 2, esto es pi sobre 2 más 2pi, ¿sí? Etcétera. Cada 2pi se va repitiendo. Este es pi sobre 2 más 2pi, etcétera. No, perdón. Pi. Eso es, claro, ok. Eso es pi sobre 2 más pi. Ahora vamos a decir por qué. Fíjense que si uno está medio dormido o distraído, en esto se equivoca enseguida, así que hay que tratar de que no suceda. No, esto es pi sobre 2 más pi. Ahora lo vemos en la circunferencia. Primero, noten lo siguiente. Tomemos la circunferencia. Si yo tengo dos ángulos, alfa 1 y acá alfa 2, ¿sí? Obviamente, como se ve ahí, alfa 1 es más chico que alfa 2 y dibujo geométricamente la tangente, ¿sí? Alfa 1 es todo este ángulo de acá. Bueno, la tangente, acuérdense que tenía que prolongar esta línea. La tangente es toda esta altura. Y acá prolongo. La tangente de alfa 2 es toda esta altura.
Entonces, hay una manera más precisa de decir, es como que hay que prolongar esta recta, ¿sí? Y, o sea, tener dibujada esta vertical, tangente al borde de la circunferencia, y cortarla con la que venga del ángulo. Pero fíjense qué pasa cuando el ángulo se acerca a pi sobre 2, ¿no? Fíjense, para un ángulo por acá, va a cortar a esta recta por acá arriba. Un ángulo por acá y cada vez más alto. Entonces, en pi sobre 2, fíjense que esta prolongación de esta recta va a ser paralela, así que no se van a tocar nunca. Eso es lo que pasa cuando el ángulo se empieza a acercar a pi sobre 2, la función diverge. Y lo mismo pasa del otro lado, ¿no? O sea, del otro lado el dibujo es igual. Por ejemplo, voy a agarrar, qué sé yo, alguna cosa por acá. Este ángulo alfa 3. Para no hacer algo tan oscuro, digamos que alfa 3 es 3/4 de pi, ¿sí? Que está más o menos por acá. 3/4 es 0,75, más o menos. Bueno, la tangente en este caso va a estar por acá. Esta va a ser la tangente de alfa 3. Ah, ok. Está bien. Entonces, 3/4 de pi más o menos está por acá, una cosa así, más o menos, ¿no? Uno se preguntaría por qué está del lado de los negativos. Bueno, porque acuérdense que la tangente de un alfa cualquiera es seno de alfa sobre coseno de alfa. Y en todo este cuadrante, como este es el coseno de alfa 3, es negativo, porque está, si uno piensa que esto es el eje X y esto es el eje Y, es negativo. El seno es positivo porque es esta altura, pero el coseno es negativo, así que por consistencia, positivo sobre negativo tiene que ser negativo, tiene que estar de este lado. Y después tenemos pi, bueno, fíjense, 0 y pi valen los dos 0, ¿no? Porque la altura de la proyección es 0. Y bueno, en fin, así uno va completando toda la circunferencia. No quiero hacer el video más extenso, así que lo voy a cortar acá. Sé que pudo haber alguna parte confusa, así que cualquier cosa me la pueden consultar. Y bueno, evaluaré si agregar una sección adicional, un video adicional, donde discute un poco más cómo graficar estas funciones, qué pasa si, por ejemplo, acá en vez de ser coseno de x es coseno de 2x, o coseno de 3x, o si ahí aparece un número adelante, o si aparece un número sumando. Bueno, todo eso es relativamente sencillo de analizar. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.